Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo con gusto. Bienvenidos a este nuevo video aquí en su canal de cosas interesantes. Y el día de hoy el video se trata de esta aplicación en la que ya les platicaba yo en el video pasado acerca de ser repartidor de comida en la aplicación de DoorDash. Y en esta ocasión quisiera desmentir algunos compañeros youtubers que he visto 2-3 videos que están en la plataforma y que están instando a la gente a no hacer DoorDash, a retirarse, a no bajar la aplicación y no trabajar con DoorDash porque para ellos, según ellos lo explican, no es rentable, lo cual para mí me parece un absurdo porque no se le debe de desanimar a nadie, no se le debe de quitar a nadie el deseo de trabajar y superarse y hacerlo de una manera responsable y de una manera decente, honesta. Ganarse la vida repartiendo comida es de lo más honesto que puede haber. Así es de que no se le debe de decir a la gente no lo hagas, no lo intentes, porque si es una manera de cómo ganarse la vida, pues que lo experimenten por ellos mismos, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es darles información a los que van empezando, a las personas que apenas lo van haciendo por primera vez, darles sus tips, darles experiencias para que no caigan en las mismas experiencias malas que nosotros hemos tenido. Es lo único que podemos hacer. Así es de que yo desmiento a estas personas y les daría yo este mensaje, que si para ellos no es rentable, pues que no lo hagan, pero que no le digan a la gente que no lo haga. Que esto para mí es una alternativa de cómo ganarse la vida, de cómo ganarse su dinero. No es un trabajo quizás muy sofisticado, la gente quizás lo miran a uno por encima del hombro por el hecho de ser un repartidor de comida, que es un trabajo decente y muy para mí ha sido lucrativo, porque me ha dado la oportunidad de que por medio de este trabajo pueda yo pagar mis biles, pueda yo comprar mi comida y sufragar otros gastos que yo tengo. Así es de que para mí sí me ha sido rentable hasta este momento. Y les voy a dar algunos tips para las personas que van empezando con este trabajo, unos tips de cosas que no hagan porque son malas experiencias, ¿no? El primer tip que yo les voy a dar es este de aquí, que cuando ustedes reciban la notificación de un delivery, o sea, de un pedido, asegúrense siempre de la distancia. Aquí en esta fotografía, usted en el círculo rojo está la distancia que hay entre el restaurante y la casa, la dirección a donde usted va a llevar la comida. Asegúrese siempre de qué distancia es y el pago, cuánto le está pagando DoorDash por hacer ese pago. Yo en lo personal, como un tip, yo no los tomo cuando son menos de 4 o 5 dólares. Usted depende, ya usted lo va a decidir en la área o en la zona, porque no todas las ciudades son las mismas, no todos los pueblos son los mismos, no todas las colonias son las mismas. Hay colonias donde la gente da más tips que en otras. Hay órdenes. Es como miraba yo un video de un compañero youtuber que hace videos de DoorDash también. Y cómo ganarse 20 dólares, cómo ganarse 25 dólares por hora. Es porque ellos reparten comida en una zona residencial y gente que tiene dinero puede darte un tip de 8 a 10 dólares o de 5 a 8 dólares de tip, aparte de lo que DoorDash te paga. O sea, ya con propina y con lo que DoorDash te paga como repartidor de comida, pues obviamente que hay órdenes de entre 15 y 20 dólares que te puedes ganar. Pero hay zonas donde lamentablemente pues reparte uno comida en zonas que son de gente clase media, que solo te dan 3 dólares, 4 dólares de propina, y por eso tus órdenes no pasan ni de 10 dólares. Hay zonas inclusive, y a mí me han llegado, mire, como este que está aquí, este pedido sí es un insulto para mí, porque son 2 dólares con 50 centavos y me manda a manejar milla y media
y milla y media para la casa del cliente son 3 millas. Entonces son $2.50. Yo no lo tomo porque pues voy a gastar mi gasolina para llevar ese entrego, pero yo ya no voy a ganar nada. Entonces no me conviene trabajar por nada, ¿no? Entonces yo por eso les decía al principio, órdenes menos de $4 o $5, pues no me conviene agarrarlas, y más cuando son más de 5 millas, pues es para mí un gasto de gasolina, y voy a ganar nada más para la pura gasolina. Entonces este es el primer tip. Siempre checa la distancia de donde te está mandando DoorDash a entregar la comida, de cuántas millas son y cuánto te está pagando. El segundo tip que yo les voy a dar es cuando entregues un pedido, siempre ya después de que entregaste el pedido de comida y ya regresas a tu carro y vas a navegar, siempre pon en el navegador de la aplicación, navega siempre hacia el hotspot, o sea, hacia la parte donde está ocupado, donde te está mandando la aplicación de DoorDash. Ahí siempre navega. ¿Por qué? Porque ellos allá en las centrales donde reciben las órdenes te miran que tú andas en la zona, y de esa manera cuando vas navegando hacia el hotspot, entonces te llega la orden, te mandan el siguiente delivery, el siguiente pedido. Entonces siempre te agarra, hace cuenta que siempre andas ocupado. Esa es una de mis experiencias. Yo antes no lo hacía así. Yo antes manejaba así, como entregué mi último pedido, solamente daba yo entregado y me regresaba yo manejando, y no me daba DoorDash órdenes hasta que llegaba yo a mis zonas nuevamente. Entonces, no, es un consejo, un tip. Siempre cuando ya entregas la orden, ponle a la navegación ahí abajo, aquí donde dice hotspot, ahí está esa flechita, y esa flechita te va a llevar hacia el hotspot. El tercer tip que le quiero dar es siempre mantente dentro de una zona del hotspot, de la zona caliente, de donde están los pedidos. Ahí siempre mantente, y siempre anda con tu navegador dentro de la zona, porque de lo contrario no te van a dar órdenes. Así puedan pasar 20, 30 minutos y no te va a detectar ahora sí, la aplicación por medio del satélite no te va a detectar en qué parte estás, en qué zona estás. Entonces siempre mantente dentro de la zona caliente, de la zona de los pedidos. Ese es mi tercer tip. Y como cuarto tip, te voy a recomendar que trata de hacer siempre los pedidos con mucha precaución. No te desesperes. No te pase la que a mí me pasaba cuando recién inicié en este trabajo, o de andar siempre a lo loco, porque puedes causar un accidente o tú te puedes accidentar, y no es bueno. Tómalo con calma, con mucha precaución siempre, y siempre trata de hacer los pedidos un poco rápido, ¿sí? Para que de esa manera tú puedas hacer de 2 a 3 pedidos por hora y puedas obtener una ganancia que más o menos libres tu salario. Porque mi salario normal en un trabajo aquí de fábrica, que puede ser de entre 13 y 15 dólares por hora, yo lo que ganaba en mi anterior trabajo, 15 dólares la hora, en esta aplicación, con este trabajo prácticamente vengo ganando lo mismo, y te manejas tú como tu propio patrón. A la hora que tú quieres descansas, a la hora que tú quieres tomas agua, a la hora que tú quieres vas al baño sin necesidad de pedir permiso. Eres tu propio jefe, y de esa manera pues tú te estás ganando tu salario. Yo saco mi salario y saco para la gasolina, y hasta saco un extra para comprar mi cena a la hora de que ya me voy para mi casa. Entonces, o sea, para mí ha sido rentable trabajar con esta aplicación de DoorDash, y se lo recomiendo a las personas que quieren trabajar en esto. Pero ahora les voy a decir una cosa: esto tal vez no es un trabajo para un término largo. Esta es una opción de momento para cuando tú te sales de algún trabajo, o te corren de algún trabajo, o se termina el trabajo donde tú estás. Esto lo puedes tomar como una opción
para trabajar en lo que consigues un trabajo. Esto lo puedes hacer por un espacio de 2 a 3 meses en lo que te reubicas nuevamente. O si ya lo quieres tomar, por decir, trabajas tu trabajo normal o un part-time que tú tienes, un medio tiempo, y quieres hacer este trabajo después de tu trabajo normal, también es muy rentable porque vas a ganar en 2 lados, vas a ganar 2 sueldos y eso también es muy bueno. Así es de que espero que les sirvan estos tips, espero que les sirvan estos consejos para las personas que principian en este negocio de repartir comida, y espero que les guste este video, y si es así, no se te olvide darle like, comentar, compartir, y si no te has suscrito, suscríbete a este canal, y que Dios me los bendiga a todos. Y como les dije antes, maneja con precaución, siempre con el cinturón de seguridad, y nos vemos en un próximo video aquí en Cosas Interesantes.